Porque la única intención de estar aquí, Señor, es encontrarte, es saber qué quieres para nuestras vidas, es entender caminos de rectitud que tu Santo Espíritu nos enseña. Bendice a cada familia de las que están hoy aquí, Señor, familias que te buscan. Bendice cada corazón que hoy está dispuesto a honrarte, no solamente con su alabanza, sino también con su sujeción a tu palabra, mi Dios. Bendecimos tu nombre y a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la dignidad, toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, les agradezco. Vamos a comenzar entendiendo esto. La Biblia describe dos tipos de creyentes. Pongan mucha atención, porque ustedes uno de esos dos tipos. Los débiles y los maduros. Diga conmigo, débiles y maduros. Ok. ¿Quiénes son los maduros? Porque fíjense bien, voy a preguntar ahorita. Levanten su mano los que son maduros en el Señor. Levanten su mano. Quiero observar, ¿verdad? Vamos a ver si entramos en estas características. Bajen su manita, gracias, o no. Y los que se consideran o nos consideramos débiles, bueno, pues también vamos a ver si entramos en las características y qué tenemos que hacer. Los maduros son aquellos que han desarrollado su fe en Dios y la manifiestan en la aplicación, en el uso de los dones y los ministerios. No hay alguien que sea maduro sin que manifieste dones y ministerios. Si no es así, no es maduro. No estoy diciendo que no es cristiano, no es maduro o madura. ¿Quién más es un maduro espiritual? Bueno, los que obedecen la palabra de Dios. Los que tienen una relación íntima sujeta al Espíritu Santo. Los cristianos maduros ayudan, escuchen bien, ayudan a los demás hermanos a crecer en la fe. No los olvidan, no los relegan. Dicen, yo necesito ayudarte. No es que yo me sienta más, quiero que tú también crezcas. Entonces los maduros ayudan a los demás. Siempre buscan la manera de edificar a los demás con lo que aprenden de Dios. Si alguien se te acerca para enseñarte de la Biblia, probablemente estás al lado de un maduro espiritual. No solamente busca enriquecerse de las bendiciones de Dios, morales y espirituales, sino que también quiere que tú las vivas, ¿ok? ¿Quiénes son los maduros? Son los que la mayoría de veces vencen las tentaciones para afirmar su santidad y tienen éxito en las pruebas de Dios y en todas las circunstancias de la vida. Son gente de oración, son gente que estudia la palabra de Dios. Si alguien te dice, yo soy un maduro, pero no ves que ora y no ves que lee la Biblia, bueno, pues es un mentirosillo, ¿verdad? También son testimonio de verdad ante todos, ante la congregación y allá afuera. Hay muchos que son maduros o que se muestran maduros dentro de las congregaciones, de muchas congregaciones que hay aquí en Izmiquilpan. Sin embargo, su vida afuera de esas puertas, en su vida cotidiana, en su trabajo, con sus amistades, con sus vecinos, con su familia, no muestran el carácter de Cristo. No son maduros. ¿Ok? Y quiero que vayamos al libro de Job 4, 3 al 4, porque expresa una cualidad en Job de ser un maduro. Job 4, 3 y 4. Dice, he aquí, tú enseñabas a muchos, un maduro, fortalecías las manos de los débiles, no los expulsabas, un maduro. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, consejero maduro, y esforzabas las rodillas que decaían. Todas las características de un líder maduro, espiritual.
Y quiero que alguien me lea, por favor, nos lea Romanos 15:1. ¿Qué debemos de hacer los fuertes? Sí, por favor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Sigue, por favor, cada uno. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno, gracias, agrade a su prójimo en lo que es bueno. Cabría la pregunta de cuántos en la congregación buscan agradarme para lo que es bueno, o solo me saludan el día del culto y no los vuelvo a ver. Y en 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también les rogamos, hermanos, y aquí viene lo duro, que amonestéis a los ociosos. Un maduro, sin sentirse más, sin menospreciar al otro, que no hace nada, tiene que amonestarlo. Es un ruego del apóstol Pablo. Dice así, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que sean pacientes para con todos. Híjoles, luego hay conductas en los hermanos que decimos, si sigue yendo al culto yo no voy, o va él o voy yo, ¿verdad? Pero los dos juntos no cabemos. Bueno, dependerá de la madurez espiritual. Tanto la paciencia en el maduro para apoyar y bendecir al otro, como el otro en su esfuerzo de crecer. Entonces aquí entramos en el primer principio de autoridad. Los que vayan a apuntar, pues es el momento, ¿verdad? Primer principio de autoridad en los maduros espirituales. Cuando uno que ya es maduro, que es sujeto, que es búsqueda de Dios total, deja de hacer lo que es bueno, deja de ayudar a los demás, deja de soportar las flaquezas de los demás, ya no aconseja a nadie, ya no bendice a nadie, este que era maduro o esta pasa de regreso al grupo de los inmaduros. Porque la madurez es una condición que se trabaja día con día. Yo puedo ser completamente maduro hoy, leer la Biblia, orar, bendecir a los demás. Y tal vez mañana empiezo a decir, ya no quiero saber nada de esa congregación, de ese pastor, de ese hermano. Y entonces toda mi estima la deposité y la regresé a la inmadurez. No dudo que tengamos momentos de inmadurez. Es normal, es un cambio en la renovación del espíritu día con día. La situación es que no permanezcamos en las áreas de debilidad, que no permanezcamos una vez haciendo algo inmaduro, no continuemos con esa conducta, porque la ociosidad y el doble ánimo son muy placenteros, es muy cómodo, no cuesta trabajo ser ocioso, no cuesta nada ser ocioso. Ok. Y a los que levantaron su mano, que son maduros, escuchen esto. Ezequiel 34:4, no fortalecisteis las débiles. Si él se metió en esas broncas, que Dios lo ayude, yo no. No curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada. No buscaron a las perdidas, sino que se enseñorearon de ellas con dureza, con violencia. Y en 1 Corintios dice, miren los maduros, los que son fuertes, sin vanagloria, que su libertad con la que se desempeñan y se desenvuelven espiritualmente dentro del reino de Dios, no venga a ser tropezadero para los débiles. Los maduros son modelos a seguir. Imagínense un muchacho o un noviazgo que tiene su modelo en el pastor y su esposa, ¿verdad? En un pastor recto y su esposa. Y de repente que llegara a ver al pastor adulterando. Imagínense lo que pasa en el corazón de este,
por el modelo que tenía en su líder. Entonces los líderes, los que son maduros, tienen que permanecer en la madurez, porque siempre son modelos y pueden llegar en una situación de inmadurez o de debilidad espiritual, llevarse a los débiles, como dicen los abuelos, entre las patas, valga la expresión mal usada, ¿verdad? Esos son los maduros. Tremendo peso, ¿verdad? De ellos. Tremenda responsabilidad. La cosa es que tú y yo y todos los que estamos aquí somos llamados a ser maduros. En contraparte, los creyentes débiles, los que no levantaron su manita, son todo lo contrario que dije anteriormente. Sí son cristianos, hay denominaciones evangélicas que dicen que no son cristianos, que nunca lo fueron. Yo creo que sí son cristianos porque han creído por fe en la redención de Jesús. Pero son tan inmaduros y tan débiles y tan poco esforzados que muy probablemente sean aprobados el día del juicio. Pues confían más sus esperanzas y su fortaleza en sus propias obras, en sus propias decisiones, en su propia manera de vivir y no en la obediencia a las instrucciones de Dios, porque no les interesa. Entonces, si les interesa más su forma de ser que la forma de pensar de Dios, entonces esa inmadurez los va a llevar a cometer todo tipo de circunstancias y de actos donde no alaban a Dios ni glorifican a Dios. En el día del juicio se va a evaluar esa actitud, ¿ok? Las obras se van a evaluar. Entonces, como dije al principio, todo cristiano, todos, estamos en uno de estos dos grupos. Y el deseo de Dios para ti hoy es que decidas esforzarte con todo tu corazón. Es que cuesta mucho, pues eso significa esfuerzo. Es que no sabe cuánto me cuesta, eso significa esfuerzo. Tienes que ser fuerte en la fe. Un hijo de Dios ejemplar, una mujer de Dios ejemplar. No para el mundo, aunque el mundo es bendecido con tu conducta, para agradar a Dios. Hablaré de las actitudes entonces, de las decisiones, de las expresiones de los inmaduros o débiles espirituales en el marco de un segundo principio de madurez espiritual. Y esto es, escríbelo, la iglesia, la esposa de Cristo, la novia del Cordero, fíjense bien, no es una figura, una personalidad espiritual inmadura. ¿Cómo, pastor? Que Dios no va a tomar como mujer para el Cordero, para Jesucristo, a una iglesia inmadura o débil. Eso no existe. Toda la dignidad de Cristo tiene que tener una dignidad en la iglesia. No hay tal cosa como bodas del Cordero indignas para Cristo. En pocas palabras, los débiles no entran ahí. Oiga, pastor, ¿es que usted no cree que somos imperfectos y que tenemos la cobertura del perfecto? Sí lo creo. Creo que somos imperfectos con un perfecto, pero si mi conducta es no buscar la perfección, yo no voy a participar de las bodas. Porque el reino de Dios y la vida eterna y el ser aprobado en el día del juicio no depende de 1000 intentos míos. Depende de 1000 logros míos con Dios. No va a haber en el cielo ninguno con una actitud de intento. Es que yo siempre lo intenté, no sirve de nada si nunca lo lograste. Imagínense al Cruz Azul, iba a decir el América, pero ahora sí jugaron bien. Y soy de Pachuca. Cómo me dolieron esos 8 minutos, pero bueno, la cosa es que jugaron bien, ¿no? Ni modo. Pero voy a poner de ejemplo al Cruz Azul. Siempre llega, bueno, en la década pasada siempre llegaba a la final y con un gran equipo y unas nóminas
carísimas, ¿no? De aquí de Jaso. Y nunca lo lograba, nunca era campeón. La cosa es cuántas veces has intentado ser buen cristiano, una buena cristiana esforzada, pero no sirve de nada los intentos. Porque o estás intentando mal o estás intentando de manera convenenciera porque no logras victorias espirituales. Es que, pastor, siempre intento no voltear a ver a esa mujer, pero se me pone enfrente. ¿Es culpa de la mujer? ¿Que tú la sigas viendo? No, ¿verdad? Estará muy bonita la mujer. Hablo para los varones. Pero si tú sigues viendo y viendo y viendo, no fue culpa de la mujer, fue culpa tuya. Y no vale tanto el intento como el logro, porque la capacidad del Espíritu es victoria. El título de este sermón es Reemplazos Espirituales. ¿Qué es un reemplazo, pastor? Decidí este término pensando en el grupo de los inmaduros, pues los cristianos débiles siempre buscan justificar. Siempre buscan justificar su falta de crecimiento o desarrollo, justificando, pretextando su conducta bajo un sistema de reemplazos. Y a través de este mensaje iré exponiendo y explicando este riesgoso comportamiento. Número 1, los débiles son ociosos y de doble ánimo. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:14. Si alguien no le entiende a alguna parte de la predicación, hoy sí pueden interrumpir. Hoy, nada más hoy, si pueden interrumpir, levantar su mano y no le entendía eso, por favor, explíquemelo, ¿ok? Porque no quiero que hoy haya ninguna duda. Y si fue por una falta de expresión correcta mía, pues la arreglamos de inmediato, ¿ok? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que sean pacientes. Los ociosos son los típicos cristianos. Traigo guaruras, para que no me vayan a querer hacer algo. Que solo se congregan. Pastor, eso es esforzarse, ¿no? Si solo te congregas, eres ocioso. Lo diría un maestro de primaria. Si solamente te sientas ahí y no haces nada, no eres un estudiante, malito, ¿no? Los ociosos son los que reemplazan apoyar las actividades de edificación con pretextos como: es que no sé hacerlo, es que no estoy preparado aún, mejor que lo haga el hermano Javier, él ya le sabe. Es que no tengo tiempo, pastor. Es que tengo mucho trabajo, pastor. Pretextos y pretextos. Buscan un reemplazo. Y reemplazan su calificativo, los de ociosos, con un apenas voy creciendo. Denme chance. No es siempre. Y pueden mantener esta estafa de conducta durante años, los ociosos. Yo conozco ociosos de 40 años en una congregación. Y no es que esté mal congregarse, esté mal que te congregues nada más, sin hacer nada. Eso no es la vida del Evangelio. El Evangelio no se centra en congregarse, se centra en hacer obras dignas de arrepentimiento y frutos espirituales de Dios dentro y fuera de la congregación. Pero si tú le llamas cristianismo, los ociosos le llaman cristianismo al hecho de: me estoy congregando, ya con eso la armo, dicen los jóvenes. Número 2, la inconstancia. Aquí en Ixmiquilpan no creo que haya cristianos inconstantes, solo allá en Pachuca, por eso perdemos. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo, entiéndanlo también las mujeres, ¿verdad? Aquí no hay un lenguaje que las quita, estos son genéricos. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todas las cosas. Los débiles de poco ánimo son los creyentes inconstantes. Adelante, bendiciones.
¿Quién es un creyente inconstante? Los que empiezan su vida cristiana como un Ferrari último modelo y luego a poco tiempo ya parecen bochos de 1938, ya ni prenden, se ahogan, parecen irreparables y caminan su trayecto en el Evangelio como si no tuvieran motor. Doble ánimo, doble conducta, doble forma de ser, volubles. ¿Ok? Y dice Pablo, y dice Santiago también, a los que son inconstantes, amonéstenlos, diríjanlos. La inconstancia, es la conducta intermitente en un cristiano convenenciero. Este cristiano decide dónde estar presente, dónde estar ausente, cuándo ir a 100 kilómetros por hora, cuándo ir a 5 kilómetros por hora. Es una persona en quien no se puede depositar ninguna responsabilidad, porque a veces cumple y a veces abandona, a veces asiste, a veces no asiste, a veces es cristiano y a veces es mundano. El doble ánimo en la exégesis del hebreo significa doble moral, doble manera de ser. En Pachuca y aquí no sé cómo les llamen, en México les llaman los dos caras, ¿no? Doble cara. Tradúzcase así como falsedad, ¿verdad? No sé quién eres. A veces sí eres y a veces no. Pero estamos dentro de la congregación. Dentro de la iglesia hay este tipo de cristianos. No estaba Pablo ni Santiago hablándole a los mundanos. Son cartas de dirección hacia los pastores para que a los ociosos y a los que son intermitentes en su forma de actuar, los amonesten. Y dicen los pastores, uy, no hace nada y lo amonesto, se me enoja. Ahora imagínense, voy a tener ociosos de doble ánimo y aparte enojones. Dice el pastor, mejor no les digo nada. Pero por ese consentimiento de no amonestar, es que las iglesias, las personas no crecen en el desarrollo de su fe, porque están consentidos. Y Pablo dice, esa es una conducta reprobable. Santiago también, no creo que dos apóstoles en la gracia se hayan equivocado, porque no son de bendición, ni para sus propias vidas, ni para la congregación. ¿Ok? Pero este tipo de creyentes, los de doble ánimo, también buscan cubrir su doble ánimo bajo reemplazos, como pastor. No podré estar en la actividad, pero le transfiero 300 pesos para la economía del evento. Amén, gloria a Dios, porque ni va a haber nada, pero ya tengo 300. Pastor, no podré apoyarle, pero ya le hablé al líder tal y él me va a cubrir. La pregunta es, ¿por qué no eres tú? ¿Por qué siempre es otro? ¿Por qué siempre es la otra persona? ¿Por qué siempre buscas al otro líder? ¿Por qué no estás? Gracias por bendecir al evento. Pero lo que Dios quiere no es que tu dinero bendiga solamente, sino que tú seas parte de esa edificación. Tu dinero sirvió para comprar muchas cosas, gracias a Dios. Pero tu vida es más importante. Tu corazón es más valioso que tu dinero. Es que estés aquí, que podamos verte. Tenemos fallas todos, pero tenemos que trabajar. Si tú no nos das la oportunidad por tu intermitencia, pues tu intermitencia te va a llevar a una situación moral, espiritual, de decaimiento. En lugar de un crecimiento sólido en la fe, va a ir menguando. Porque a veces estás, hermano, y a veces no sabemos nada de tu vida. ¿Cómo poder ayudar a un enfermo que no quiere ser tratado?
Cientos de casos, nunca me canso de repetirlo, cientos, miles de casos de drogadictos jovencitos. Y cuando hablo de jovencitos estoy hablando desde los 11 años hasta los 20, en centros de rehabilitación, la mayoría cristianos. ¿No es una situación medio extraña que los centros de rehabilitación sean cristianos? Muchos. Y en lugar de que les digan que se esfuercen, en lugar de que los amonesten, les dan terapias de todo tipo, ¿verdad? Psicológicas, conductuales y quién sabe qué cosas. ¿Por qué no les enseñan a desarrollar su fe? Por eso es que cuando ellos salen, vuelven a las drogas. Porque solamente les enseñaron a tener decisiones, pero ninguna decisión basada en el corazón del hombre, sin Dios, es duradera. 3. Los cristianos faltos o medio incrédulos. Nada más tantito, pastor. Sí creo, no tan, sí creo. Santiago 1:6, ¿quién le puede dar lectura si me hace favor, por favor? Pero fuerte para que los demás lo oigamos bien, ¿verdad? Santiago 1:6. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Gracias. Los débiles son los que se conducen en una inseguridad enfermiza. No voltee a ver a nadie, ¿eh? Ahí les va. Son los que viven en estados depresivos, ansiosos, histéricos, neuróticos, todo les enoja, y en todo desorden emocional o mental. Son los que no creen si no ven, como Tomás. Son los dudosos. Todo lo dudan. Son débiles. La pregunta es, ¿a alguien de aquí le gustaría casarse? Bueno, los jóvenes, ¿verdad? Porque los otros dicen, pues ya como me zafo, ¿verdad? ¿Le gustaría casarse a alguien con una persona que siempre está dudando y desconfiando? La respuesta es no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pensamos que Cristo aceptaría una conducta similar en la iglesia? Recuerden el primer principio, la iglesia que recibe Cristo no es dudosa, no es desconfiada de las obras de su Señor, no es débil. Es que pastor, yo sí, a veces dudo. Pues tienes que depositar tu fe en Dios. Confiar en Dios es sencillo. Muchos dicen, es que es muy difícil el camino del Evangelio. Es muy fácil si tú quieres amar a alguien. Y Dios es lo más fácil de amar que existe en el universo. Es tan fácil de amar. Lo difícil es no amarlo. Porque es un Dios bueno, es un Dios correcto, es un Dios justo, es un Dios santo. Qué fácil es de amar, es misericordioso. Los débiles con este actuar de duda también creen posible reemplazar su conducta con obras. Pastor, yo no creo que se vaya a salvar nadie en ese dichoso salida de evangelismo, porque no estoy de acuerdo en la forma. Pero ya aporté para 100 Biblias y folletos. ¿Un reemplazo? No creo que Dios sane mi gripe antes del culto, pero voy a estar en oración por todos ustedes, pastor. Gracias, hermana. Sin su oración no hubiéramos hecho nada en el culto. No creo. Y la Biblia es muy dura cuando dice que Jesús llegó a una aldea a hacer milagros, a hacer lo más poderoso que existe. Su esencia, mostrándose, y de repente dice que Jesús se alejó de ahí. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de ellos.
¿De qué me sirve? ¿De qué le sirve al cristianismo tener un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que en todo está presente, si no creemos que pueda hacerlo en mi vida, si no creemos que pueda bendecir mi familia, si no creemos que pueda levantar a mi hijo del vicio, si no creemos que papá o mamá pueden estar bien en armonía, si no lo creemos, entonces ¿qué es nuestro cristianismo? Porque Pablo decía, yo no vengo solamente a dar palabras o predicaciones, vengo a mostrar el poder de Dios, con obras, con milagros, con maravillas. Bueno, esas maravillas parece que el débil siempre las ve en otro y no en sí mismo, porque no trabaja con Dios, no hace equipo con el Espíritu Santo. Número 4, presas fáciles. Siempre de pequeño, bueno, no tan pequeño, ¿verdad? Como desde los 10 años, me gustaba ver documentales de National Geographic o de Animal Planet. Una y otra vez me gustaba ver animalitos y siempre no había un capítulo donde no pasaran leones cazando. Son una cosa asombrosa. Uno dice, ¿a poco piensan? Empieza a dudar uno de, ¿tienen inteligencia estos cuates? ¿No? Porque como que saben exactamente lo que va a pasar los leones. Y siempre vi eso. Pero escúcheme bien, nunca llegué a ver a una liebre que dijera, ya estuvo, y se pusiera a matar lobos. Nunca llegué a ver a un pescado que saliera del río y le dijera al oso, hoy tú vas a hacer mi merienda. Y tampoco llegué a ver jamás una gacela que devorara a un león. Voy a ser cuidadoso en lo que voy a decir. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios. Cristianos, olvídense de los reconocimientos y la vanagloria. Atentos, fuertes, preocupados en estar en la estima de Dios. Eso significa sobrios. Dice Pedro, velen, o sea, aguas. Porque vuestro adversario, el diablo, el adversario también de la iglesia, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pastor, ¿me está diciendo que me van a papear espiritualmente? Un débil espiritual es presa fácil del ataque de Satanás. Por eso se les insta a los pastores desde que Jesús instaura los ministerios, enseñen, ayuden, instruyan, para que no desconozcan cuando viene el león, el adversario. Y el diablo es mucho más que un león. Porque los débiles sin fe no saben cómo actuar en el ámbito espiritual. Y todo en el diablo es espiritual. El diablo pondrá todo su catálogo de tentaciones frente a los débiles. ¿O no? Frente a los inmaduros espirituales. ¿Alguien de aquí cree que un débil resistirá sin fe, sin conocimiento de la Biblia, sin oración y solo se congrega? ¿De verdad creen que resistirá al diablo? Voy a ser muy cuidadoso porque voy a explicar esto. No estoy diciendo que el diablo puede derrotarnos cuando se le pegue la gana. Estoy diciendo es que tú tienes que ser fuerte en el Señor para que tengas un escudo de la fe con la cual puedes apagar los dardos de fuego del diablo, tentaciones, placeres. Si no tengo un escudo, ¿qué va a detener esos dardos? Y no estoy hablando de la impotencia de un Dios. Estoy hablando de que la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo si lo desconozco? ¿Cómo si no sé qué significa trabajar en esa victoria de Cristo? Marcos
4, vamos todos ahí, por favor, 15 al 19. Porque esto lo va a explicar mejor que yo la palabra de Dios. Siempre será mejor y perfecta la explicación de la Biblia. Marcos 4, 15 al 19. Lo vamos a leer todos juntos, ¿les parece? Claro, si nuestra versión es del 60, porque luego hay un chorro de versiones y pues no se entendió nada. Ahí va, o síganlo con sus miradas. Dice Jesucristo, te voy a explicar lo que el hermano Ismael como que no se le entendió. Y estos son los de junto al camino, en los que se siembra la palabra de Dios. Gracias. Pero después que la oyen, la palabra de Dios, el Evangelio, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Está diciendo que el diablo puede hacer eso? No en alguien que ama a Dios con todo su corazón, porque va a buscar ser regado por la instrucción de Dios todos los días. Este otro grupo, dice Jesús, son los que asimismo fueron sembrados en pedregales, piedras. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Ven por tu milagro. Pero no tienen raíz. Sino que son palabras de Jesús, hermanos. Son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿luego qué? ¿Luego qué? Entonces sí se puede, ¿verdad? Y este otro grupo, el 18, son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Saben qué significa esto? En el griego es rakame, significa sin fruto. Oigo y no lo vivo. Eso es infructuoso. Estas personas son los cristianos débiles que asisten a las congregaciones y solo oyen, pero no lo viven. Les gusta el cristianismo, pero no son cristianos. O son cristianos débiles, que solo les gusta oír. Pero este tipo de inmaduros busca reemplazar incluso esto. ¿Cómo? Nuevamente lo busca reemplazar con obras o con pretextos temu. ¿Cuáles son esos pretextos temu? Bueno, corrientes y baratos. Pastor, yo pequé. Sí, pastor, sí, la verdad sí. ¿Para qué le miento? Y todavía empiezan, ¿verdad? Sí pequé. Pero a ver, ¿hay alguien de aquí que no peque? Reemplazos. A ver, que alguno tire la primera piedra. Reemplazos. Pecadores son igual que yo. Fíjense bien cómo trata de justificar su actitud del débil al caer. Pastor, le prometo que ahora sí le voy a echar ganas. Ya me voy a congregar seguido. Es que pastor, la carne es débil y híjole, esa cerveza altera toda mi santidad. Reemplazos. Cuando el cristiano empieza a buscar justificantes o pretextos para una conducta no honrosa y digna de Dios, tiene un grave problema que le puede hacer caer. ¿Caer qué significa en la parábola del sembrador, pastor? ¿Caer qué significa? Cuenta el relato bíblico que Sansón, uno de los jueces, con un nazareato apartado para el servicio de Dios, tomado como sacerdote, hizo muchas hazañas, mató muchos infieles y ofensivos a Dios. Consigue una mujer muy hermosa y de repente dice la Biblia, y lo puedes leer después, que cuando Salomón reveló a su mujer,
¿Cuál era la clave de su fuerza? Y que no era su pelo, ¿verdad? Sino era el simbolismo del nazareato, que era: estoy delante de la presencia de Dios para servirle. Dice que un día despertó Sansón y no se dio cuenta, no se daba cuenta que el Espíritu Santo de Dios ya se había alejado de él. Imagínate que tú estás de repente en una debilidad, en una inmadurez cristiana, y despiertas y no sabes que ya el Espíritu Santo dijo: ya con este no quiero nada. Con esta mujer ya no me busca, no me ama, no se esfuerza. Me alejo. Muchos cristianos van a las congregaciones sin saber que el Espíritu Santo ya ni siquiera está cercano a sus vidas. Pero aquí no se encuentra, por congregarse no se encuentra el Espíritu Santo. No se encuentra por congregarse. Se congrega uno porque ya lo encontró. No se viene a buscar a la congregación eso. Número 5, los niños. ¿Conocen algún niño que sepa resolver problemas matrimoniales? Pues no, ¿verdad? ¿Conocen a un pequeño que desarrolle tecnología para Tesla? ¿Conocen niños que hablen de historia antigua y sepan traducir muchos idiomas? ¿Conocen alguna pequeñita que sepa cocinar alta cocina internacional? ¿Conocen niños, algún niño que rechace un dulce? No, yo no. ¿Conocen niños que no sean engañados por adultos con regalos? Bueno, Efesios 4:14 dice Pablo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier tipo de doctrina, viento de doctrina, por estratagema, estrategia, argucia, astucia de hombres que para engañarte emplean con astucia, inteligentemente y malamente las artimañas del error, de la falsa doctrina. Los débiles espirituales se comen todo tipo de caramelo y todo tipo de dulce y todo tipo de regalo de falsa doctrina. La palabra fluctuantes, ese término significa movibles. Ese término significa inestables. Imagínense si esta columna de aquí del centro, la blanquita, fuera inestable. ¿Usted estaría aquí adentro? Si estuviera así de... Lo que Pablo dice en el libro de Efesios es en cuanto a doctrina, en cuanto a conocimiento de Dios. ¿Cuántas iglesias habrá en Izmiquilpan? ¿Unas 80? ¿100? Que se digan cristianas. ¿200? 200, porque hay una que tiene como 20,000 misiones y otra por allá y otra por allá. Otra que tiene radio y otra que le copia el radio de la otra y otra que sintoniza el radio de la otra y bueno. Reemplazos, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos tipos de doctrina hay? Porque yo no veo a los pastores en unidad. Si fuera una sola doctrina, sería unidad a esa doctrina. Si hay diferentes doctrinas, hay división y separación. Tú haz lo que quieras con tu forma de decir, yo con la mía. ¿Ok? Y empiezan las fracturas. Y en Izmiquilpan hay más de 13 denominaciones cristianas que se dicen cristianas, pero habrá que evaluarlas de acuerdo a la verdad de la Biblia. Porque si hay inestabilidad en su enseñanza, dice Pablo, tú solo estás formando niños espirituales. Qué duro es esto. Qué duro es esto. Oiga, pastor, yo me congregué 10 años ahí. 10 años te dieron alimentos de niños. Y aparte te enseñaban herejías.
Y aparte te enseñaban doctrinas que no son agradables a Dios, solo por agradarte, solo por sacarte una sonrisa, solo por darte un cargo en la iglesia, solo por comprar tu diezmo. Lo que Pablo dice es en cuanto a doctrina, esto es muy serio, hermanos. Un débil espiritual es el cristiano ignorante del pensar de Dios. Es el cristiano que no lee su Biblia, más que cuando va al culto. Y a veces ni la lee porque se la leen en la pantalla, ¿no? Es el cristiano que no conoce la Biblia, que no conoce la palabra de Dios, no tienen conocimiento de lo verdadero. Es fácil aceptar un regalo vestido de doctrina, porque no conozco, soy un niño. Y se mueve a cualquier congregación, dice como una onda, ¿cómo lo leyó? ¿Quién lo leyó? ¿Era usted, hermana? Que va de un lado a otro, ¿verdad? Pum, pum, como la onda del mar. Hola. Esto es en cuanto a doctrina. No le muevan, no le movamos, ese es el concepto. Si no estoy asido a la verdad de la Biblia, soy movible e inestable. Y hay pastores, pseudopastores muy sabios, muy inteligentes, muy agradables, de un trato muy cariñoso, muy joviales, muy alegres, te abrazan, qué bueno, Dios te bendiga, hermano, sin ti me muero. Y así son. La cosa es, ¿qué me está enseñando esta hermosura de persona? ¿La verdad de Dios o su verdad? Y el cristiano que es niño, el débil, se mueve a cualquier congregación que le endulce el oído, diciéndole que todo es victoria, que todo es prosperidad, que nada es derrota. Oye, cuando tú pecas estás más derrotado con toda tu congregación arriba de ti. Si tú acabas de pecar, caíste. Eso es una derrota. No me salgas con que todo es victoria. Porque la victoria se demuestra en la santidad en la que uno permanece y trabaja. No hay otro tipo de victoria más que agarrarse a la verdad bíblica y trabajar en ella. Pero ahora nos llevan a lugares donde... Híjole, que hay un chorro. Espero que alguno no haya salido de ahí. Creo que todos. Vamos a cantar Machácalo con tus pies la cabeza al diablo. Así de sencillo es el gozo del Espíritu. ¿En serio machaco con alabanza? No, se machaca con obediencia. Y no se machaca, eso lo hace Jesús. El que venció es Cristo. Pero ahora se nos dice que nosotros somos los que vencemos, que nosotros tenemos esa posición. Pero si ya tenemos demonios, otra herejía. ¿Por qué? Porque no conocemos que la Biblia dice que no es cierto. Fíjense hasta dónde lleva el que seamos niños en la Biblia. No leemos. Bueno, si tú tienes demonios, hermanos, no te preocupes, porque la hermana de liberación, o sea, hasta ya tienen especiales, ¿no? Ella es la mera, ha corrido legiones. Y el hermano de allá, un día se enfrentó con principados. No, está pesado ese cuate. Ya hasta le hablas y ¡ay! Te liberas. Enseñan que la causa de los problemas en tu conducta son los demonios y no tú. ¿Sí me entendieron? Pastores que tengan un problema de adulterio, hay que liberarlos. Pero el que pequé fui yo. La que pecó fue mi mujer. ¿Quién le hizo caso a los demonios? ¿Quién cayó ante la tentación? Y evaden la responsabilidad del cristiano y la depositan en demonios, pero no se preocupen, porque la hermana y el hermano pueden destruir a los demonios y pueden desvanecerlos en el abismo. Nunca dicen que abismo, nunca dicen que ataduras, el chiste es de que los destruyen. No sé a quién va a juzgar Dios en el juicio, a quién va a lanzar al lago de fuego, si ya los destruyeron todos los cristianos. Pero bueno,
Niños. Un niño es un débil sin conocimiento de Dios. Fácilmente engañables. Es por eso que las iglesias bíblicas como esta, hay muchas, no aquí, lástima. Qué triste es que haya iglesias que no son bíblicas. Porque aunque puede ser una iglesia pentecostés, pero sujetarse a la Biblia, ¿no? Puede ser una iglesia metodista, sujeta a la Biblia. Una iglesia bautista, sujeta a la Biblia. La Biblia es el centro. Pero qué triste es que las iglesias bíblicas son las que menos congregantes tienen a nivel mundial. Porque los inmaduros, al igual que un niño, no quieren órdenes, no quieren instrucciones, no quieren consejos, no quieren amonestaciones. Los niños inmaduros quieren dulces, como decretar. ¿Por qué decreto? Porque tienes palabra en tu boca. Tienes poder en tu boca. Dilo y Dios lo hace. Dios, haz de cuenta que es Aladino y lo hace, porque tú ya decretaste. Funciona así el evangelio. A mí me enseñaron, y toda la Biblia me ha enseñado que sí existen los decretos, pero los hace el Rey de Reyes. Creo que es el capacitado y el indicado para decretar lo que se le pegue la gana en todas las cosas creadas. Pero también declaramos, ¿o no? Porque hay gente que declara y dice, eso de los decretos es falso. Yo solamente declaro. Bueno, ¿qué es declarar? No es confesar. Yo puedo decir, confieso que Dios es rey. Ah, perfecto. Declaro que Dios es rey. Está bien, declaro que una verdad. Pero si yo declaro que tú eres sano por la sangre de Cristo, y mi declaratoria es la poderosa, no una voluntad de Dios moviéndose en misericordia para el enfermo, díganme en dónde estamos actuando. Son enseñanzas humanistas. Puedo declarar que Dios sana, puedo decir que Dios decreta sanidad a los que ama, ok, pero no sé quiénes son. Mi papel es orar, pero el de Él es decidir. Los débiles en cuanto a la doctrina prefieren dulces como profecías falsas de no te preocupes, Dios te quitó una camioneta, Dios te va a dar 2 Cheyenne, porque lo que Dios te quitó, el diablo te lo regresará. ¿Quién te dijo si no te lo quitó Dios? Yo en toda la Biblia he visto que el que quita y pone las cosas es Dios. El diablo echa a perder cosas si quiere, con la anuencia de Dios. Si no, ni le muevas. El pastor tuvo un accidente grave, pues bueno, varios de aquí tuvieron un accidente grave hace 6 años. 5 años, 6 años. Es que quedó mal de 6 años. Y no dudo, no sé que me corrija el pastor Javier, no dudo que habrá alguien que dijo, o que pensó, es que andan mal. Castigo, como los amigos a Job. No dudo que otro haya pensado, bueno, si Dios los está amonestando, por algo, ¿no? Algo que no quieren hacer. Bueno, y no dudo que otro diga, no, el diablo metió otra cosa y ¡pum!, hubo un accidente fuerte. La verdad es que nadie pensaba en Dios como voy a poner esta particular ocasión para que estas personitas me busquen, me alaben y me sirvan. ¿Cómo cambió todo, no? Pero alguien que ignora de la Biblia no entiende que el diablo es el propietario más grande de la dulcería espiritual más grande que existe. Todos los productos del diablo dan placer, saben bien, huelen bien, se ven bien, son agradables a la vista. Pregúntenle a Eva. El fruto que toda la vida había visto y rechazado, se lo hizo
disfrutable. Mira qué hermosura de fruto. ¡Ah, no lo había notado! Mira qué color, mira qué textura. ¿Cómo sabrá? Y los débiles y los inmaduros adquieren esos dulces de falsa doctrina, los adquieren y los desean. Niños queriendo comer alimento no sólido. ¿Alguien sabe por qué en la iglesia, si sabe, levante su mano y me dice? ¿Alguien sabe por qué en la iglesia Jesús puso ministros como apóstoles, como maestros, como pastores? ¿Alguien sabe por qué los puso? Si sabe, dígame. Porque la respuesta a esto es el contexto del último versículo que vimos en Efesios 4, 11 al 13. Si lo pueden poner, por favor. Ah, ya no están. Pero bueno, vamos a buscarlo. Efesios 4, del 11 al 13. ¿Ya lo tenemos? Cuando lo tengamos, decimos amén. Ok, me voy a esperar para que un poquito más lo tengan. Efesios 4, del 11 al 13. Dice el apóstol, y él mismo, está hablando de Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, no se pusieron ellos, los constituyó Cristo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Vamos bien hasta ahí? Los puso Jesús. Bueno, el 12 dice, ¿con qué finalidad? ¿Con qué sentido? ¿Que no era directo la onda? Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la finalidad de que tengamos hoy un pastor? Que nos ayude a crecer, a madurar. ¿Cuál es la condición de que hubiéramos tenido algún apóstol? Que nos ayude a crecer y a madurar en la fe. De un maestro que nos explique para que podamos crecer y desarrollarnos en la fe. Todo comienza con el evangelista, obviamente, ¿verdad? Si no hay un alma salva, pues ¿a quién instruyo? La única finalidad, los ministerios los instituyó Cristo para que los maduros espirituales fueran guías de soporte y crecimiento de los débiles espirituales. Para que teniendo un cimiento perfecto en la base del Evangelio que es Cristo, todos vayamos formando una estructura imbatible, poderosa y perfecta llamada la iglesia. Número 6, las 3 condiciones. Si tú no levantaste tu manita, te iba a decir no te avergüences, pero sí avergüénzate, ¿verdad? Las 3 condiciones para que dejes de serlo. Solo son 3 condicioncitas, condicionzotas, para que tú dejes de serlo. Hoy puede ser. Hoy pueden cumplirse esas 3 condiciones. Número 1, amar a Dios con toda tu alma y sobre todas las cosas. Creo que eso es el cristianismo. Es el mandamiento más grande que existe en todo lo creado. Está en la ley, está en la gracia. Es un mandamiento que rige todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu esfuerzo. Sin embargo, este es el mandamiento más dejado de obedecer por los creyentes. Porque dicen, ¿amas a Dios? Sí. ¿Y qué talentos tienes? No, ni uno. ¿Y qué ministerio? No, nada. ¿Y qué cargos en la iglesia? No, nada. ¿Pero evangelizas? No. ¿Pero lees la Biblia? A veces. Eso es amor. Eso es amor. Primera condición, amar a Dios. ¿Se puede hacer hoy? Claro que se puede. Para eso vine a predicar. Número 2,
orar. Y número 3, leer, escudriñar y obedecer la Biblia. ¿Qué nos detiene de hacer eso? Díganme si hay algo que puede detener estas potencias. Amar a Dios, orar, leer mi Biblia. Y con eso paso de ser un débil a un maduro. Si hoy empiezo, mañana estoy en mi preparación de madurez. Depende de la conducta y de la decisión, no de la convicción actual. Estas 3 cosas irrefutablemente son personales. Ni tu congregación, ni tu líder, ni tu movimiento, ni tu familia, ni tu pastor pueden hacer que nazcan dentro de ti. Amar a Dios, orar y conocer y obedecer la Biblia son la afirmación del Evangelio. Son la relación de vida con el Espíritu Santo. Son el discipulado que nutre la fe. Son la fuente de toda buena obra. Son la proveedora de todas las bendiciones que hay. Son la esperanza segura del gozo de la vida eterna. Son el triunfo y la afirmación de la victoria sobre la muerte espiritual del pecado y el vínculo perfecto para estar delante de la presencia de Dios. Si no hay estas 3 condiciones, no voy a ser tan rudo de decir no eres cristiano. Pero sí puedo decirte que si no hay estas 3 cosas, un día despertarás sin saber que el Espíritu Santo se alejó de ti. Y número 7, todavía no termino. 7. Aquí sí es el momento de buscar un pretexto de voy al baño y ya no retacho, de voy a la tiendita por agua y ahí te ves. Es el momento, estoy dando oportunidad de que salgan. Pero si no salen, este punto es difícil. El qué dirán. Van a ver cómo se convierte en algo fuerte. Primera de Samuel 15:24. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Primero, porque es libro, no es carta. Primero de Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Perdona qué? Pues ahora mi pecado. Muy bien, gracias, pastor. Lo acaba de leer el pastor. Saúl dice: pequé, quebranté, ¿verdad? Lo que se me dijo es que consentí la voz de ellos. ¿De quién es ellos, Saúl? Si tú eres el rey, es del pueblo. Un rey tiene la capacidad para decirle que todo el pueblo se calle o los mata, ¿no? O el que se ría se quiebra, ¿no? O sea, tiene la capacidad del rey Saúl y de repente dice: es que temí lo que fuera a decir el pueblo. ¿El qué dirán? Pero conste que el pastor leyó, acuérdense que dijo: yo he pecado y he quebrantado el mandamiento. Pocas historias tan tristes como la que pasó ese día. Un rey puesto por Dios, incorporado a la compañía de profetas, con todo y el desagrado de Dios, porque la gente quería a un rey como las otras naciones en lugar a un Dios. Bueno, se los puso. Y le dio victoria y victoria y victoria y bueno, se hizo de un gran hombre por Dios. Pero esta triste historia devela ya un rey destituido por Dios. Un rey que no esperó la instrucción de un sacerdote, un juez y un profeta, uno de los más grandes hombres de toda la Biblia. Y era su amigo aparte. Un rey que se preocupaba por el qué dirán. Yo sé que tú no te preocupas por el qué dirán. Los cristianos débiles, vergonzosamente, son aquellos que siempre están actuando en base a lo que pueden pensar los demás. Son creyentes que dependen más de la sociedad y de sus dichos, y de su cultura, de su región, que del consejo del Espíritu Santo. Versículos anteriores al que acaba de leer el pastor Javier
muestran al rey Saúl tratando de justificarse. ¿Se acuerdan lo que dijo? Yo pequé, yo transgredí. Bueno, antes de eso, de esa parte, cuando ya perdió todo, dice el versículo 20. Fíjense bien, trata de poner un reemplazo. Saúl dice, pero si yo obedecí, de veras, lo puede leer en el 20, dice, pero si yo obedecí. Y en el 22 encontramos el reemplazo con el que Saúl iba a pretextarse. Hice sacrificios, hice un cultote, hice alabanza. ¿Puedes reemplazar? Samuel le dice, ¿hay algo que reemplace la obediencia? ¿No es más grande obedecer que andar ahí en tu cultote con alabanza? Es mejor obedecer. Y por cuanto no obedeciste, hoy perdiste el reino. ¿Qué pensaría en los cristianos? Hay situaciones y pensamientos como este. ¿Qué pensará mi familia de fuera si no los recibo el domingo? ¿Qué van a decir? Mejor no voy al culto. ¿Qué pensarán si pido oración en redes sociales? Van a pensar un chorro de cosas, que soy débil, en qué me metí. Mejor subo esta imagen, mejor le doy like al líder, no se me vaya a enojar y en la congregación el domingo me vaya a haber disputas. Y si me